tardes, ¿qué tal estáis todos? Os damos la bienvenida a nuestro pequeño tiempo, 30 minutitos de charla con nosotros. No estamos aquí porque tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos el libro que tiene todas las respuestas. Así que junto a vosotros nos gustaría estar estudiando la Biblia y os voy a dejar avisados aquí un poquito cómo va a funcionar de ahora adelante. Vamos a tener 2 tiempos como este cada semana. Los martes estaremos aquí como ahora y vamos a estar tanto en Facebook como en Instagram en la misma hora, y una vez que terminemos aquí, pues entonces inmediatamente lo pongo en YouTube. Entonces tendréis el estudio en 3 lugares. Y los jueves también, la misma hora, el mismo lugar, Facebook, en Instagram, y después también pongo en YouTube, pero el tema es diferente. Vamos a estar estudiando el tema, el título de nuestro estudio de los jueves es ¿qué nos depara el futuro? Es un estudio a través de las profecías de la Biblia y qué nos dice del momento que estamos viviendo ahora y nuestro futuro. Así que he estado empezando a estudiar esto durante la cuarentena y estoy ilusionadísima de estudiar por ver la cantidad de información que podemos tener a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces he pedido a Dwight también que me acompañara, porque yo digo que a lo mejor, no sé, digo un disparate que no está, y él puede ayudar a corregir y que entre los dos podemos acercarnos a lo que dice la Biblia. Y queríamos invitar a vosotros también, porque la Biblia, como os dije otras veces, no es privilegio de algunos, es un libro disponible y para todos. Todos tenemos acceso a lo que dice la Biblia y todos podemos entender. A veces necesitamos un poquito de ayuda, pero todos podemos llegar a entender la Biblia. Así que queremos animaros a leer. Yo estoy apasionada, desde la cuarentena he estado leyendo más y estudiando más, y estoy apasionada por aprender porque tiene tanto para enseñarnos. Y pues nada, todo esto queríamos invitar que nos acompañara esos 2 días, tanto los martes como los jueves. Nos daría mucho gusto, y para los jueves especialmente, como es un tema un poquito más difícil, que no es un libro que vamos a hacer como del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, ya requiere un poquito más de estudio, de organización, ¿no? Entonces, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, una inquietud al respecto, tanto del momento que vivimos como del futuro, qué va a pasar, o alguna cosa específica, puedes escribirnos y a lo mejor tenemos la respuesta o podemos buscarla para ti. Nos daría mucho gusto poder ayudarte. Bueno, ya he hablado bastante y ahora paso a Dwight, que vamos al estudio de hoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y pues vamos a empezar capítulo 14 de Hechos. Ya estamos casi pues a la mitad, bueno, pues a la mitad, porque son 28 capítulos de Hechos y estamos empezando el capítulo 14. Y pues nos recordamos que al fin de Pablo y Bernabé pues están en su primer viaje misionero y habían salido pues de Antioquía, y la primera parada pues predicaron en 2 ciudades en Chipre, uno en la costa oriental, y luego atravesaron pues toda la isla para predicar en otra isla. Vieron grandes cosas, conversiones, y luego pues zarparon en un barco pues hacia el norte, a lo que hoy en día es Turquía, y el último pues estaban predicando pues en una ciudad, Antioquía de Frigia, donde fueron y vieron mucho fruto, pero también vieron persecución. Y de hecho capítulo 13 dice entonces, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies,
llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. De vez en cuando, y puede ser en este caso, sabemos que así fue en el caso de capítulo 8, cuando dice hubo una gran persecución de los creyentes en Jerusalén. Y en un sentido, Dios lo utilizó para el bien, que ahí entonces, porque hasta ese entonces no habían empezado a predicar el Evangelio afuera de Jerusalén. Entonces, debido a la persecución, pues predicaron luego en Galilea, en Samaria, en Judea y así. Y no siempre, pero muchas veces, Dios utiliza la persecución, lo permite, para llevar a cabo un propósito aún mayor. Y quizás en este caso, pues no sabemos, pero debido a esta persecución en Antioquía de Pisidia, que Pablo y Bernabé fueron pues a otras ciudades. El primero es Iconio, que no estuvo muy lejos, unas horas de caminando, un día de caminando desde Antioquía. Pero nos dice aquí siempre, pues al final del capítulo 13, y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso de nuevos discípulos que dejaron en Antioquía de Pisidia. Y qué bendición, sabiendo que ellos habían pues predicado el Evangelio, y a pesar de persecución hubo una recepción, hubo personas que recibieron el Evangelio, y pues como un grupo de discípulos, como la iglesia, se quedó atrás. No es que hay yo no me acuerdo exactamente cómo dice, pero ellos se sentían bienaventurados y gozosos de ser perseguidos por el nombre de Jesús. Exacto, sí. Y ahora en versículo 1 del capítulo 14 dice, y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Interesante. El primer versículo dice mucho. En primer lugar, pues a Pablo y Bernabé hicieron lo mismo que lo que hicieron en Antioquía. Al llegar a la ciudad, entraron en la sinagoga. Y pues era un buen lugar para empezar. Y pues ahí pudieron encontrar gente que por lo menos pues había muchas cosas en común, todo el Antiguo Testamento. Y pues que los judíos sabemos que estaban aún esperando al Mesías. Pero, y claro, Pablo y Bernabé vinieron con ellos con el mensaje que, oye, el Mesías ha venido, es Jesucristo. Entonces, ellos decidieron mantener esta estrategia de ir primero a la sinagoga, y luego dice, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, no sabemos cuántos, pero de docenas a lo mejor, y quién sabe, no sabemos cuánta gente, pero Lucas dice una gran multitud, y no creo que estaría exagerando, y así, hablaron de una manera convincente de que hablaron, predicaron, y luego pues siempre apuntando a las necesidades de la gente, de su pecado, de necesidad de perdón, pero luego persuadiendo con gracia, convenciéndoles que necesitaban a Jesús como el Mesías verdadero y Rey y Señor de sus vidas. Y luego interesante que también, y asimismo de griegos. Esto me ha dejado un poco, yo no sé, si puede que algunos griegos se habían convertido al judaísmo y se conformaban parte de la sinagoga, o de alguna manera pues lo escucharon. Sí, no sé si estaban, pues si le dejaron entrar o estaban a la puerta, pero de algún modo estos griegos también, muchos, escucharon el Evangelio y creyeron también. No sabemos cuántos, pero nuestra imaginación nos dice que pues a lo mejor pues eran pues muchos, no sé, pero muchos, no estamos hablando de 3 o 4, o sea, pero muchos. Entonces, versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Más persecución. La guerra espiritual. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Sabemos que muchas veces en el Nuevo Testamento y en la práctica de hoy en día, la historia de la Iglesia, que la predicación de la palabra, que siempre es lo primordial, pero que muchas veces la predicación de la palabra viene acompañado por señales, por milagros. Y también de vez en cuando, pues es el milagro que abre la puerta para la predicación. Y otras siempre veces, casi acompañada de la persecución también. Sí. Porque no, como dijiste, no podemos olvidar que por cada persona hay una batalla espiritual del bien y del mal, que el Espíritu Santo le está llamando al Señor, pero también el diablo de diferentes maneras muy creativas, tratando de distraer a la gente. Sí. Y una cosa que vemos aquí en versículo 2, pues de esto de los judíos que no querían excitar, corrompieron los ánimos, eso vemos muchas veces. No solamente en el libro de Hechos, sino también en la historia de la Iglesia. La cosa es que hay una guerra espiritual. Cuando Dios está moviendo, cuando el Espíritu Santo está moviendo, convenciéndoles a las personas de su necesidad espiritual, el enemigo, el adversario, el Satanás, no se va a quedar ahí, bueno, con los brazos cruzados, así, mira, bueno, vale, bueno, no, al contrario, va a hacer todo lo posible para refutar, para romper, para vencer, porque engañar. Él es un engañador, ¿no? Sí, es el padre de mentiras. Y entonces no nos sorprende esto de que o sea, los judíos que excitaron y corrompieron, pero claro, la gente detrás de todo eso, pues el enemigo. De cierta manera aconteció hoy también. ¿No? Totalmente, sí. Y por lo tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, no sabemos. Quisiera un más detalle, ¿no? A mí me gustaría saber, bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron en Iconio? 6 meses, 1 año, 3 meses, no sabemos. Pero hubo ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Estos son sinónimos porque cuando estamos confiados en el Señor, vamos a hablar, compartir con denuedo el Evangelio. Entonces, y así dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Quiere decir, esto es la primera vez que a Pablo y a Bernabé se les llamaron, les dio el título de apóstol. Entonces, aquí vemos la ciudad, no sabemos cuánta gente estaba en esta ciudad de Iconio, quizás, no sé, 20,000, 10,000 o lo que sea, pero vemos que la ciudad estaba ahí dividida, pues algunos a favor del mensaje transformador del Evangelio y otros estaban pues con los judíos que había estado incitando una persecución, manifestación contra ellos. Entonces, dice versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencia, y ahí predicaban el Evangelio. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Pues si había persecución, había, y de vez en cuando, pues para el pueblo de Dios, el evangelista, en el caso de Pablo, hay que quedar, y pues así como Esteban, pues murió como mártir. Ellos, pues no era el plan de ellos, sabemos entonces, pues huyeron de Iconio para evitar la persecución, porque iban a apedrearlos. Y ahí el papel del Espíritu Santo también, porque recibían instrucciones del Espíritu Santo para ir o quedar. Exacto. Y marchar, y quizás incluso sabiendo que iban a por ellos. Y pues así, y predicaban el Evangelio. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado. Listra y Derbe eran 2 ciudades, pues también bastante cerca a Iconio. Nos imaginamos que tardaron quizás mitad de un día para llegar ahí, no sabemos, pero eran relativamente bastante cerca. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado.
Este oyó hablar a Pedro, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo, perdón, sí, Pedro fue otro que sí, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es muy parecido a la situación con Pedro, por eso me confundí. La cosa es que este hombre había oído, estaba escuchando el Evangelio, la predicación de Pablo, y Pablo veía que este hombre tenía un deseo de conocer la verdad y de salir. Entonces, este hombre en este acto, en este instante, encontró su salud física, pero lo más importante, la salud espiritual. Y entonces, visto, versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Recordemos, esos no son judíos, son gentiles y son paganos, no tienen nada que ver con judaísmo ni nada. Entonces, al voz en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer. Ahora, entre el versículo 12 y 13 puede haber un lapso de tiempo que Pablo y Bernabé no tenían idea. Eran poliglotas, hablaban hebreo, griego, y tal, pero el idioma de esta gente no entendía nada. Entonces estaban aclamando, diciendo que los dioses habían bajado y tal, y dando crédito de ellos, ¿no? Y entonces, cuando Pablo y Bernabé vieron de que el sacerdote de ellos, llegando para hacer sacrificio de toros y todo eso, eso ya se ha pasado. Y entonces, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis en Dios vivo, que hizo la tierra y todo lo que en ellos hay. Pues lo que pasa a veces, cuando leí esto un poquito antes, estaba pensando de que nosotros siempre queremos, si algo va mal, le culpamos a Dios. Y si algo va bien, pues buscamos a alguien más para llevar el crédito. Obviamente esta gente no conocía a Dios todavía, no podemos culparles de ello, porque ellos en este momento van a tener la opción de corregir, pero ellos mismos son culpables si algo va mal. Y aquí en el caso fue una bendición por Dios y quieren dar crédito a otros dioses, ¿no? Y pues entonces vamos al versículo 18 y luego terminamos para hoy. Pero vamos a ahora escuchar un sermón corto de Pablo, pero fijémonos en lo que él dice y lo que no dice. Luego vamos a analizar. Dice así, él dice, voy a repetir el versículo 15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo aquí no cita versículos del Antiguo Testamento para comprobar que Jesús es el Mesías. Porque ellos no sabían nada de ello. No tenían ninguna idea. Lo mismo cuando Pablo estuvo en Roma predicando
a la gente ahí. Tampoco se hizo ningún apelo al Antiguo Testamento porque no tendría sentido. Ahora, aquí Pablo hace un apelo a la revelación de la creación. Interesante. Y sabemos que Pablo también refiere esto en el primer capítulo de Romanos, acerca de cómo Dios se revela. Una de las maneras que Dios se revela es por su creación, también por su Hijo, por la Escritura, etc. Pero también Dios se revela pues por medio de su creación. En Salmos dice, porque las multitudes del cielo pues manifiestan, Los cielos proclaman la gloria de Dios. Sí, exacto. Y aquí Pablo está dando, oye, mirad alrededor, hay un Dios, y solo un Dios. Aquí interesante que Pablo y Bernabé no predicaron, pues, bueno, pues tenéis varios dioses, Zeus y Júpiter, venga, uno más, Jesús. No es así. Es Dios. Es el Dios. Jesús no dijo, yo soy un camino, una verdad, una vida. Él dijo, yo soy el camino, una verdad y la vida. Y entonces es reconocer que sí, hay un solo Dios, un verdadero Dios, y lo demás, pues no, rechazarlo, quitarlo de su son ídolos y en dioses falsos, ¿no? Entonces, y él hace un apelo, ¿no? Mira, dice, varones, amigos, mirad aquí, el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, en las edades pasadas ha dejado que todas las gentes andar en su propio, y a bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento de alegría nuestros corazones. Así, apelando a lo que ellos fácilmente podían ver alrededor de ellos, ¿no? Y luego, versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, a pesar estaban ya empeñados a hacer esos sacrificios. Es lo que conocían también y sí, habría que enseñarles mejor. Exacto. Yo creo que el verano es un tiempo idóneo para conocer a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ir al campo, de ir a las montañas, de ir a la playa. Y qué lugar mejor, como está diciendo aquí, como Pablo está diciendo a la gente, mirad alrededor vuestro, mirad la naturaleza, y no hay manera de caminar en un bosque, de hacer una ruta, de ir a las montañas, de estar delante del mar, mediante el mar, y no pensar que hay un Dios que ha creado todo esto. No es posible que todo, ¡pum!, y ahí está, tan bonito, tan bello como es. Entonces yo creo que en este verano podías, sí, si tienes la oportunidad de salir, y si no, si estás en tu casa, ve a dar un paseo en el parque. Y pide al Señor que se revele a ti a través de la naturaleza. Y ya verás cómo Él se va a revelar, Él se va a mostrar y Él va a hablar contigo. Pero para que todo esto ocurra, hay que tener una actitud en tu corazón. Una actitud de decir, yo quiero, Señor, habla conmigo. Y esta es una oración que jamás Él rechazaría, no me salía la palabra, y Él siempre contesta, nunca espera, Él va a contestar allí en este momento. Así que os invitamos a como esta gente, como Pablo quería que esta gente mirara alrededor y ver cómo son las estaciones del año y cómo llueve y cosechamos y plantamos y las semillas, todo esto es una maravilla y es obra de las manos de un Dios tan creativo y tan poderoso. Y es por ahí podemos empezar un camino con Él a través de su creación, de reconocer que Él es Dios. Así es, pues muy bien. Bueno, pues hemos llegado pues a la mitad del capítulo 14 y se nos va el tiempo, pero ha sido muy edificante pues este estudio, aprendiendo pues de las personas, ¿no? Como algunos reaccionan aceptando el mensaje y otros rechazando, y otros confundidos, como estos en la ciudad donde estaban. Ya vamos a ver lo que pasa el martes que viene, pero claro,
puedes ir leyendo para descubrir el resto del capítulo 14 para saber lo que sucede. Y de nuevo decimos que pues el libro es fácil porque es un ejército suelto del Espíritu Santo, así avanzando el reino de Dios. Y sigue siendo hoy en día también. Y no os olvidéis que el jueves estamos de nuevo con otro tema, pero tan o aún más interesante que este. No sé si se puede comparar porque todo sale del mismo libro, pero y os esperamos que estéis con nosotros. Y si queréis enviarnos también vuestras peticiones de oración, es solo dejar un comentario. Creo que alguien me pregunta sobre los horarios. Los horarios martes y jueves son los mismos, de 8:30 a 9, horario de España. Y no sé, una persona me parece que es de fuera. Así que estéis mirando qué horario os toca ahí en vuestro país. Pues nada, oramos, ¿no? Sí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el fruto que da, por el avance de tu reino que estudiamos hoy. Y gracias por el denuedo que podemos imitar, el denuedo de Pablo y Bernabé, de estar confiados en ti. Y cuando estamos confiados en ti, pues las cosas no pueden seguir tal y cual. Cambia nuestra manera de ser, la manera de tratar al otro. Así, Señor, ayúdanos. Y si algunos que nos están escuchando que aún no tienen idea lo que es de tener confianza en ti, de estar de confiados en ti, Señor, hazles saber, Señor, de cómo, de abrir su corazón y recibirte como Señor y Salvador, estar dispuesto a de dejar todo lo que no te agrada a ti por detrás y de por fe recibirte como Señor y Salvador, así empezando una vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y añado un pequeño aviso más. Ahora voy a poner, dentro de una hora va a estar en YouTube. Y ahí en YouTube pongo un montón de enlaces para que si tú no conoces a Jesús, no sabes cómo empezar esta relación con Dios, de conocerle mejor, dejo un enlace para que puedas seguir y leer al respecto. Si quieres saber dónde queda este pasaje, quieres aprender cómo empezar a leer la Biblia, ahí lo voy a poner todo. Entonces tendrás todo y también enlaces varios para que podáis aprender más, porque como os dije, la Biblia tiene tanto que enseñarnos. Nosotros estamos hablando un poquito de todo que se podría hablar de este texto, porque estamos limitando a 30 minutos. Pero os animamos mucho a leer la Biblia y aprender. Y nos vemos el jueves. Un beso a todos. Luego. Adiós.